En clases de guitarra y piano. Clases de guitarra y piano. Básico. A nivel básico. Muy bien. Nuestro hermano Valeri y yo hemos estado pensando y orando sobre este tema y hemos entendido que es una necesidad en nuestra iglesia que el Señor levante más músicos. Entonces, lo que hemos pensado es empezar estas clases que se van a ofrecer a cualquier persona de cualquier edad, y también es importante decir, sea creyente o no. Ahora bien, como sabemos, las personas que tienen ministerios en la iglesia, creemos que es bíblico que aquellos que sirvan al Señor y de una manera especial en áreas espirituales, como es la adoración, la alabanza, pues deben ser miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, esto lo quiero decir porque todos están invitados a aprender música, ¿verdad? Eso a todo el mundo le hace bien. Y ojalá que el Señor utilice estas clases para acercar a personas a la fe, ¿verdad? Y entonces estamos animados de invitar a todas las personas, ya sean de una edad u otra, niños, mayores, la edad no importa, están todos invitados a tomar estas clases y sean creyentes o no sean creyentes, también pueden participar de aprender los instrumentos, siempre recordando que si el día de mañana, pues alguno de los aspirantes, candidatos, aprenden y se le da bien y desean tocar en la iglesia, para poder tocar en la iglesia hay que ser creyente, bautizado y miembro de la congregación, ¿vale? Queremos que esto quede claro para que después nadie diga, es que no me dijeron y entonces yo aprendí y ahora me dicen que no puedo tocar. Pero lo estamos anunciando para que no haya ningún malentendido, pero animamos de corazón a que salgan músicos de en medio de nosotros. Y la primera clase la hemos propuesto, entendemos que tiene que ser algo constante, hay que esforzarse, hay que perseverar. Y la primera clase sería este sábado a las 6 de la tarde. Creemos que es el día de la semana más favorable, porque entre semana es difícil, domingo es difícil, pero sábado es un poquito más fácil. Entonces, ese es el día propuesto. Si ocurriera que nadie puede venir el sábado, pues hablen por favor con Valeri y conmigo y lo pensamos un poquito más, pero confiamos en que los sábados a las 6 de la tarde, aquí en el local, serán las clases, ¿vale? Y durarán entre 1 hora y media, 2 horas, quizá. También es verdad que vamos a retomar las reuniones de hogar aquí en el Arenal los sábados, porque la hacíamos los sábados cada 15 días. Entonces, la idea es que algunos de nosotros que participemos en las clases de música, yo no soy importante, pero yo voy a participar. La idea es que los que vayan a la clase de música, pues también puedan, terminando la clase, ¿no? Si la clase empieza a las 6 y estamos aquí ensayando, pues terminamos a las 8 menos cuarto, pues los que quieran pueden ir a la reunión de estudio bíblico a las 8, que será en casa de algún hermano, aquí en el Arenal. Y por eso ese horario, ¿vale? Así que el Señor nos ayude con este proyecto y que puedan surgir más músicos. Amén. Ahora sí, vamos a pasar a la predicación de esta mañana, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y de un modo más concreto vamos a fijarnos en los versículos del 23 al 30. Voy a leerlos de nuevo. Dice así la Biblia en Hechos
19, del 23 al 30, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Muy bien, pues tenemos este texto aquí y esta escena trata sobre un alboroto. Sabemos que es un alboroto, ¿no? Un alboroto es cuando la gente empieza a hacer ruido y empieza a gritar y hay como una pelea. Eso es un alboroto, un escándalo. Y aquí se produjo un alboroto. ¿Dónde? En la ciudad de Éfeso, donde estaba el apóstol Pablo predicando el Evangelio. No es la primera trifulca, conocemos esa palabra, trifulca, que se monta en los viajes misioneros de Pablo. Realmente casi muy a menudo se producían estos problemas, ¿no? Porque ahí donde iba él, se predicaba el Evangelio y, como veremos hoy, al diablo no le gusta que el Evangelio tenga éxito y por eso el diablo y la gente mala pone problemas a la expansión del Evangelio. Entonces Pablo y algunos de sus compañeros se vieron involucrados en esta revuelta, ¿no? Una vez más. Y veamos lo que sucede aquí en esta escena. Lo primero es que hubo un gran disturbio. Nos dice la Biblia que hubo un gran disturbio. ¿A causa de qué? Pues a causa del cristianismo, a causa de la llegada de la luz del Evangelio, a causa de la palabra de Dios que alumbra a este mundo, y entonces las tinieblas se retuercen, ¿no? Hay una reacción. Y fijaos que lo dice el verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hubo por aquel tiempo, versículo 23, un disturbio no pequeño. O sea, fue un gran alboroto, un disturbio no pequeño. Fue un gran alboroto acerca del camino. ¿Veis ahí la palabra camino? Que en vuestras Biblias debe salir con una C mayúscula, ¿no? Una C grande. No nos confundamos, no dice que el alboroto estaba cerca del camino. No. Es un alboroto acerca, a causa de el camino. Esa expresión, el camino, simplemente significa acerca de los creyentes, relacionado con la palabra de Dios. El camino, esa expresión, significa simplemente la fe cristiana, el Evangelio, ¿no? Los cristianos, o en otras palabras, podríamos decir, a causa del cristianismo. El camino significa eso, aquí en este texto, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que vemos, un gran alboroto causado por la palabra de Dios, causado por
la predicación de Jesucristo. Y en segundo lugar, pues se produce un problema aquí. Hay un alboroto a causa de un problema, hay una problemática. Está ocurriendo algo que está molestando a algunas personas. ¿Y cuál era el problema? Pues que la predicación de Cristo, Pablo iba predicando a Jesús, ¿verdad? Iba trayendo luz a este mundo de tinieblas a través de exponer la palabra de Dios, explicar el pecado, explicar que Jesús es el único que puede salvar. Entonces, esa luz del Evangelio, ¿qué estaba ocurriendo? Esa luz del Evangelio estaba apartando a la gente de la idolatría, porque eso es lo que el Evangelio hace. El poder de Dios a través del Evangelio es que te aparta de la idolatría, te saca de las tinieblas. Y había personas que estaban entendiendo eso y estaban dejando la idolatría. Y esto estaba afectando negativamente al negocio de las figuritas de plata, ¿no? Aquí había unos negociantes, unos hombres de negocios que hacían templos de la diosa Diana, templecillos, nos dice la Biblia, ¿no? Como aquí, si te vas a la catedral y te vas a una tienda de por ahí de alrededor, pues verás te puedes comprar una figurita o de la Virgen, a saber, seguramente, o de la catedral, ¿no? Un souvenir, pero bueno, es casi lo mismo. Y eso es muy común hoy en día. Se siguen fabricando muchas figuritas, estampitas y todo lo demás, figuras que representan iconos religiosos. Y esto es lo que estaba pasando aquí, que las ventas de los templecillos de la diosa Diana estaban cayendo. ¿Por qué? Porque los clientes idólatras estaban bajando. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo al Dios verdadero. Y cuando uno se convierte al Dios verdadero, deja la idolatría. Entonces, esto estaba afectando al negocio de los templecillos de la diosa pagana Diana de los efesios. Y es lo que vemos aquí. Aquí hay un tal Demetrio que se queja, ¿no? Se está quejando de que el negocio está yendo mal y dice: hay que tener cuidado con este Pablo que está persuadiendo a la gente y se produce este problema. Dice el versículo 24 aquí: porque un platero pues es un hombre que trabaja con la plata, ¿no? Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ¿veis? Hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Un artífice es un artista, alguien que se dedica al arte. Entonces, este platero estaba haciendo negocio con artistas que se dedicaban a diseñar, ¿no? Eran socios. ¿Y qué está haciendo él? Está quejándose y le está diciendo a sus socios: tengamos cuidado con este hombre que nos va a destruir el negocio. Versículo 25, a los cuales, ¿quiénes son estos cuales? Los artífices, ¿no? Los socios del negocio. Reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Estos hombres ganaban dinero a partir de hacer templos de plata de la diosa Diana. Fíjate tú, hacían negocio de la idolatría. Esto era. Y el verso 26 dice: pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Este verso nos enseña cómo Dios se estaba moviendo
en mucho territorio, estaba llamando a mucha gente, porque dice aquí este hombre que Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda la región de Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, ¿no? Convenciéndoles de que solamente hay un Dios vivo que hay que adorar y ese es Jesús. Entonces, este era el problema que está ocurriendo aquí. Y después la queja sigue en el verso 27 y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí este hombre no solamente se está quejando de que el negocio puede bajar, sino que con astucia, ¿qué hace? No lo sabemos con certeza, pero lo que está haciendo está tocando la fibra de los idólatras y les está diciendo no solamente el negocio va a bajar, sino que la gran diosa Diana va a dejar de ser adorada. Como diciendo, nuestra gran diosa Diana va a ser considerada en nada y será destruida su majestad. Ahora él está usando un argumento espiritual como ¿para qué? Pues para que la gente le apoye, ¿no? La gente era religiosa, a este hombre le interesaba el dinero, pero utiliza un argumento espiritual para que la gente diga, no, esto no puede ser, porque a él le conviene para su negocio, ¿no? Si la gente sigue idolatrando a Diana, seguirá vendiendo. Si la gente se convierte a Dios se fue el negocio. Entonces podemos ver la astucia de esta persona. Y claro, la gente que hizo, pues se exaltó y dijeron, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Se llenaron de ira cuando le dijeron que la gran diosa Diana iba a ser tomada en nada, ¿no? Es como cuando a alguien tú le tocas la Virgen y le dices, la Virgen no sirve para nada. No. La gente reacciona así porque le tocas su ídolo, ¿no? Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Y el resultado de todo esto fue confusión y ataque. Los creyentes empezaron a ser atacados. Vemos la trifulca aquí en versos 29 y 30. Dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, ¿no? Se lanzaron, la gente se lanzó. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes, sobre los compañeros de Pablo, ¿no? Arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Aquí se nombran a dos cristianos, ¿no? Gayo y Aristarco, que estarían ahí y la gente se tiraba encima de ellos, básicamente, para pegarles y todo esto. Y después se le advierte a Pablo que no salga al pueblo, porque era un peligro. Verso 30 dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron para protegerle, porque era peligroso salir con todo este gentío y todos estos ataques y locura, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Ahora bien, todo esto, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida? ¿Cómo esto es actual en nosotros, en nuestra sociedad? Pues aquí hay un principio bastante claro, y es que ser cristiano implica problemas. Ser cristiano implica oposición con el mundo. Y esto es lo que hay. Cuando nosotros decidimos dejar la idolatría y decidimos seguir a Cristo, nos van a venir problemas. Y esto es lo que los apóstoles encontraron, problemas por proclamar a Jesús. Satanás no está contento cuando nosotros nos convertimos a Dios.
Y aquí él está moviendo sus hilos y está moviendo a la gente, está utilizando la astucia para que el evangelio sea frenado, ¿no? Y este es el principio. El mundo se opone a Dios siempre. Cuando estamos en oscuridad, cuando estamos bajo las garras de Satanás, todo está bien, porque Satanás está contento, ¿no? Ya nos tiene. Y eso es lo que Satanás quiere, que todo esté tranquilo. Cuando los no creyentes están bajo el poder del diablo, en la oscuridad, ahí Satanás está feliz, no tiene que actuar, los tiene bajo oscuridad. Pero ¿qué pasa cuando una persona sale de la oscuridad y entiende la luz del evangelio y quiere dejar la vieja vida y quiere seguir a Jesús? ¿Qué es lo que comienza? Los problemas. Satanás empieza a atacar, ¿verdad? Y esto es lo que vemos aquí. Versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Hubo un disturbio, hubo una pelea, hubo un problema en la calle. ¿A causa de qué? A causa, podríamos decirlo así, a causa de Jesús. No es que los creyentes sean problemáticos, no es que los cristianos busquemos problemas, pero si nosotros decidimos seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón y queremos hacer su voluntad, vamos a encontrar problemas en nuestra vida. Nuestra vida se convierte en una lucha, ¿verdad? En una batalla. Nuestra familia se puede oponer, nuestros amigos se pueden oponer, todo se vuelve en contra. Ese es el precio de seguir a Cristo. Pero hay que luchar esta batalla, ¿no? El jueves veíamos la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Entonces no importa. Da igual que se oponga quien se oponga, el Señor peleará con nosotros. Entonces tenemos que animarnos. Digan lo que nos digan, cueste lo que nos cueste. Todo aquel que quiera seguir al Señor y obedecerle de corazón y hacer su voluntad, va a encontrar oposición y problemas. Pero hay que luchar con la ayuda de Dios. Y esto fue lo que estos hombres hicieron. A pesar de la oposición, Pablo dijo al final de sus días, he luchado la buena batalla, ¿verdad? Llegué hasta el final, cumplí la tarea, y nosotros también diremos eso un día si permanecemos fuertes. Mi segundo punto es el negocio de la idolatría y la superstición. La idolatría es un gran negocio. Y aquí era un gran negocio. Como hemos visto, se estaban haciendo templos, pequeños templos de plata. Había hombres que estaban fabricando pequeños templecillos de la diosa Diana, una diosa falsa creada por los seres humanos, para venderlos, ¿no? Y eso no solamente es idolatría, también es superstición. Sabéis qué es la superstición, ¿no? Ahora vamos a definir estas dos cosas. ¿La idolatría qué es? La idolatría es adorar a alguien o algo que no es el Dios verdadero. Eso es ser idólatra. Adorar algo, desear algo, honrar algo, dar tu vida a algo, encontrar tu felicidad en algo que no es el Dios verdadero. Eso es la idolatría. Por ejemplo, el dinero es un ídolo porque hay gente que desea el dinero, vive por el dinero,
encuentra su felicidad en el dinero, solo piensa en dinero, encuentra su placer en el dinero, porque el dinero es su Dios. Y así podríamos poner varios ejemplos, ¿no? Entonces, esto era, lógicamente, idolatría. Esta gente idolatraba a un Dios falso, a una diosa falsa creado por los hombres. Esta es otra característica de los ídolos, ¿no? Los ídolos son creaciones humanas. Todos los ídolos son creaciones humanas. Y en segundo lugar, aquí vemos superstición. Superstición. Esta gente era supersticiosa. ¿Qué significa la superstición? Significa confiar en cosas que no son Dios. Esa es la superstición. Antes hemos dicho, es parecida a la idolatría, ¿no? Son primos hermanos. Idolatría, superstición, es casi lo mismo. Pero la idolatría es adorar a algo que no es Dios. La superstición es confiar en algo que no es Dios para tu seguridad. O sea, los talismanes, los amuletos. Hay personas que llevan algo y nadie es escondido y les da seguridad. Todo tipo de cosas, ¿no? En España lo típico, o en los países latinos, es la estampita de la Virgen. Te da una supuesta seguridad. Quizá tu vida no tenga nada de cristiana, pero la Virgen está ahí, en la plastificada, ¿no? Porque eso da seguridad a la gente. Eso se llama superstición. Confiar en que algo o alguien te va a proteger que no es Dios. Y eso está mal, porque el único que nos da seguridad es el Señor. Nuestra confianza para protección no está en estampitas, ni en estatuas, ni en nada. Nuestra confianza solo está en Cristo. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Ejemplos de amuletos o talismanes que la gente tiene. No sé si os sonará esto, pero yo ni lo conocía. Hay joyas que son talismanes. Y la gente las compra. Y hay muchas ventas de esto. Y hay grandes negocios que se dedican a fabricar estas joyas. Y parece inocente, pero no es broma. Mano de Fátima. Mano de Fátima. Hay una cosa que se llama, no sé si alguien conoce eso, la mano de Fátima. Pues hay gente que confía en una joya con la mano de Fátima para que le proteja. O el ojo turco. El ojo turco. La gente compra eso y pone su confianza en eso. Pudiera parecer una broma, pero no lo es. Es cierto como la vida misma. La gente deposita su confianza en objetos así. Entonces, no. Esto que vemos en la Biblia es súper actual. Súper actual. La gente confía para su protección y su seguridad en estas cosas. La herradura de caballo, el trébol de 4 hojas. Parece inocente, mucha gente lleva el trébol, ¿no? Pero tiene un mensaje, tiene un significado. La gente coloca su seguridad en estas cosas, por si acaso. Pero nosotros los cristianos confiamos solamente en el Señor. Entonces tenemos que desechar todas estas cosas que son idolatría
y superstición. Pero te quiero decir algo más. Vaya si la idolatría es, sino idolatría. ¿Qué es lo que se idolatra en las discotecas? En las discotecas se idolatra el placer, la evasión, sentirse bien, perder el control. ¿Qué es todo eso? Eso es buscar placer, buscar alegría, buscar tu razón de ser en el placer que dan las discotecas. ¿Hacen negocio las discotecas? Y vaya, en Ibiza hay discotecas que facturan como si fueran multinacionales. Negocio con la idolatría. Y voy a ir un poquito más allá, y ojo, porque siempre que hablamos de idolatría, el problema no son tanto las cosas en sí, sino el amor a esas cosas. Porque sabemos, por ejemplo, que el dinero en sí mismo no es malo. Ser rico no es malo. El problema es el amor al dinero. Es diferente, ¿no? Entonces voy a hablar de otro tipo de idolatría. El fan, las tiendas de bolsos, las tiendas de relojes, las tiendas de ropa. Eso es idolatría, si no se tiene cuidado con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando te compras esa nueva camiseta, ese nuevo pantalón que tanto te gusta, que tanto anhelas, cuando te compras ese bolso, lo que estás haciendo es decir, yo encuentro mi plenitud y mi satisfacción y mi alegría en algo que no es Dios. Entonces, es una cuestión del corazón. Entonces, la pregunta es, ¿no es un negocio todas las tiendas, los centros comerciales? Entonces, en el fondo, se sigue haciendo negocio a través de la idolatría. Y ojo, no estoy, repito una vez más, el problema no son las cosas en sí. Siempre hay que decirlo. Yo no he dicho que comprarle un bolso a la esposa es malo. Yo no he dicho que comprarse una camisa chula es malo. Yo no he dicho eso. Lo que yo he dicho es que tener el corazón dedicado a esas cosas es idolatría. Otro gran Dios de nuestra época, el Dios del bienestar. Hoteles, gimnasios. Es el Dios del bienestar. No tiene nada malo ir a un hotel. No tiene nada malo, de hecho deberíamos hacerlo más quizá algunos de nosotros, ir a un gimnasio para mantener nuestro cuerpo. No tiene nada malo. Pero podemos darnos cuenta cuánta gente entrega su vida a esas cosas. Su Dios es el cuerpo. Su Dios es su bienestar. Su Dios es estar en un hotel chulo. Sentirse cómodo en un hotel es lo que les da sentido a su vida. Entonces, ahí está el problema. Por tanto, podemos darnos cuenta que el negocio a partir de la idolatría es súper actual. Súper actual. De hecho, es lo que vemos a nuestro alrededor. Entonces, tengamos cuidado con esto y nos damos cuenta que tanto la idolatría como la superstición son grandes negocios como era en esta época. ¿Nos damos cuenta cómo nada ha cambiado? No ha cambiado nada. La Biblia es súper actual. En tercer lugar, y esto sí que es bueno, la palabra de Dios aparta a las personas de la idolatría
y de la superstición. La palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros, a la conciencia y al corazón, la santa palabra de Dios nos aparta de la idolatría y nos aparta de la superstición. Es lo que estaba ocurriendo aquí, ¿no? Este hombre se quejaba, el que hacía los templecillos de plata, se quejaba de Pablo. Él decía, pero veis, versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo ya dijo esto. ¿Os acordáis hace un tiempo que hubo una predicación en la que dijo Pablo, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres? Pues esto es lo que vemos aquí. Pablo decía a la gente, no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, eso fue la palabra de Dios que las personas escucharon y se dieron cuenta de que no son dioses las esculturas. Dios no habita en templecillos de plata. Y por lo tanto, la gente se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo y dejaron de ser idólatras y dejaron de ser supersticiosos. Por cierto, los creyentes no podemos ser supersticiosos, ¿no? Nosotros no creemos en la suerte. Esto tenemos que tenerlo claro. Si tú eres cristiano, tú no confías en la suerte. Los dados se tiran, pero el resultado es del Señor. La suerte no existe. Lo que existe es un Dios soberano que controla todas las cosas, cada una de ellas. Y por lo tanto, nosotros no somos supersticiosos. Nosotros confiamos en ese Dios que lo controla todo. El caso es que Pablo, a través de su predicación, a través de su enseñanza, Dios, a través de Pablo, apartó a mucha gente de la idolatría. Eso es lo que significa convertirse, apartarse de la idolatría. Entonces, lo único que puede sacarnos de la idolatría y de la superstición es la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios actúe en ti. Si tú dices, no, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero dejar de ser idólatra, tengo esta debilidad que me hace volver una y otra vez a este ídolo y yo sé que no está bien y me siento mal, ¿qué tienes que hacer? Venir aquí o a otra iglesia donde se predique la palabra de Dios, persevera en ello con constancia y Dios te va a ir apartando de la idolatría y de la superstición. Él va a ir trabajando en tu mente. Él va a ir moldeando tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Ven a escuchar la palabra de Dios y Él te va a apartar de esas cosas. De una manera verdadera y duradera. Solo Dios aparta a las personas de la idolatría y de la superstición. No fue Pablo en realidad quien hizo eso, ¿no? El platero decía, Pablo está apartando a la gente, pero en realidad es Dios quien estaba apartando
a la gente. El que convierte es Dios. Hay una anécdota de un borracho que le dijo al gran predicador Charles Spurgeon. Este predicador, Charles Spurgeon, iba por la calle y vio un borracho con el cual había hablado. Y ese borracho le dijo a Spurgeon, que era un pastor: «Señor Spurgeon», y el hombre iba borracho, «soy uno de sus convertidos». ¿Y sabéis qué le dijo Spurgeon? Dice: «No me cabe duda que eres uno de mis convertidos, porque si fueras un convertido del Señor, no estarías como estás». Es Dios el que cambia el corazón y aparta a las personas de la idolatría. Vamos a ir acabando. El Dios vivo no está ni en las figuritas, ni en las estatuas, ni en las imágenes, ni en los edificios. El Dios vivo no habita en cosas hechas a mano. Es lo que dice el verso 26, ¿no? No son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. Tenemos que sacar de nuestra mente que existan cosas santas o que tengan que ver con Dios. Es por eso que en las iglesias evangélicas no tenemos imágenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son dioses los que se hacen con las manos. Es por eso que a este local tampoco le llamamos templo, porque este local no tiene nada de especial. Porque no son dioses los que se hacen con las manos. Que el Señor nos ayude a entender esto y a darnos cuenta que tenemos un Dios vivo que habita en nuestro corazón. Un Dios vivo que nos relacionamos con Él a través de la fe. Un Dios vivo que obra en nuestra vida, que nos sostiene. Entonces, no confiemos ni en estatuas, ni en templos, ni en figuras, ni nada parecido. Lo que vemos aquí es que el verdadero evangelio destruye el negocio de la idolatría. El verdadero evangelio destruye el negocio de la idolatría. Versículo 27, este hombre decía: no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Si el evangelio del Señor Jesús iba creciendo, las ventas de esta diosa Diana iban a ir bajando. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio destruye a los dioses falsos, los quita, los hace añicos, ¿no? Los destruye. Y eso es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dios está destruyendo poco a poco los dioses que hay, los ídolos que hay en nuestro corazón. Solo Dios, con su poder, nos quita los ídolos del corazón. Si tú quieres que eso ocurra en tu vida, pídeselo a Dios. Pídeselo. Dile: Señor, quita, te pido por favor, yo no puedo hacerlo, quita de mí este ídolo, te lo suplico. Hazlo de corazón y Él lo va a hacer. Esa es una oración que si tú la haces de corazón, Dios la va a contestar. Señor, quita de raíz este pecado que yo no puedo quitar. Y verás cómo Dios obra de una forma real, real como la vida misma. Y llega un día en que
ese ídolo ya no está, se ha ido. Dios lo ha destruido. El verdadero evangelio destruye a los dioses falsos. ¿Te acuerdas, no? Cuando no eras creyente, vamos a la discoteca, vamos al bar a tomarnos una cerveza. Y íbamos. Pero Dios ha cambiado nuestro corazón. Ahora ya no nos da ganas. Más bien lo aborrecemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Dios cambió nuestros anhelos. Él sacó los ídolos de nuestro corazón para ponerse Él en el trono de nuestra vida. Y termino con esto. El mundo reaccionará con furia cuando pases de las tinieblas a la luz. El mundo reaccionará con furia cuando pases de las tinieblas a la luz. Esto es lo que pasó aquí, en pocas palabras. El Evangelio se estaba predicando, la gente se estaba convirtiendo, la gente estaba dejando los templecillos, estaban dejando la idolatría. ¿Y qué pasó? Vino un gran alboroto. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando nosotros decidimos seguir a Cristo. Ese es el precio que hay que pagar cuando seguimos a Cristo, ¿no? Cuando le decimos a nuestros amigos, ya no voy con vosotros, ya no tengo ganas, me voy a la iglesia. ¿Qué? ¿Te han comido el coco? Estás loco, hombre. Y se ríen de ti, te ridiculizan. A nadie le gusta que se rían de uno, ¿no? Pero ese es el precio que hay que pagar. Que me llamen loco, no pasa nada. Loco para con Dios. Amén. Qué gran bendición es estar loco para con Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Hemos concluido y si un hermano o hermana puede orar por lo que hemos escuchado.